Los tratados o convenios en las mataris o piedras son fundamentales en todos los trabajos que hace el palero. Cuando usted toma una piedra en su mano, una matari de fundamento, como esta que es de Sarabanda, tenemos que llevarla a los convenios o tratados, Luquemba, o Solumba, o Candimba, o Ecumí, o Gungundela, tratados que jalan Mayombe en Yenqué, que pueden resultar fuertes para cualquier matari. Estas mataris muchas veces son encontradas en cualquier camino. Esta matari fue sacada alrededor de 15 pies de profundidad y vista por mí alante del Presbyterian Hospital de New York. Tuve la suerte, como dicen, las mataris te pueden hasta llamar cuando usted es gangulero y quiere irse con usted, y usted no puede de ninguna forma dejarla, como cuando usted va a la playa y va caminando y ve un caracol y ve otro y otro, pero hay uno que usted va a coger, ese o esa pieza lo está llamando a uno. Las formas primitivas del gangulero son sumamente complicadas, ya que llevan al poder de la magia, y muchas veces los convenios como Candimba o Ecumí o Solumba van fortificando los convenios o tratados que hace el gangulero. Cada matari que usted tome en sus manos puede ser la salvación a las cosas que usted va a hacer. Lo principal de una enganga es el caicoma, el hueso, los palos, las mataris o las piedras, y sobre todo el entoto, la tierra en ella. Eso nunca puede faltar en una enganga, y sobre todo la matari de fundamento al cual se le da de comer o urial menga cuando hacen estos tipos de tratados. Tratado Luzumbán del propio Sarabanda, o Ecumín, o Zaguaguanilla, o el Imbomba. Son tratados directos, y el Quereñenga, tratado de Mayombe, en Mimunanzo Congo, Hunda Praca, Monte tiene Garabato, o Mombala en Toque Mayombe. Vamos a pasar a otro segmento religioso.